Shalom, alejen una vez más, que el Eterno les continúe bendiciendo a todos ustedes en esta hora. Seguimos en este estudio y oramos una vez más. Gracias, Abacadosh, en esta hora, Padre, te presentamos este estudio, Señor, de las cartas de Pablo, Señor, que estamos aprendiendo cada día, Padre, y seguimos aprendiendo, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu rúa, que pase ese carbón encendido por mis labios y que sean palabras tuyas, Padre, no palabras mías, Señor, sino palabras de tu Ruja, dirigidas por el Ruach HaKodesh, Padre, y que podamos entender estas palabras, que no sean de confusión, sino de exhortación, que no sean de contiendas y que sean de aprendizaje. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Shalom una vez más. Venimos a las cartas de Pablo, de Saúl, y vamos a la parte número 13. La parte número 13 de las cartas de Pablo. Y vamos a continuar estudiando las cartas de Pablo. Ahora hablaremos de la confianza que debemos tener para lograr permanecer en el camino, como dice su palabra. En Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: así pues, ya que hemos sido considerados justificados por Yahweh, por nuestra confianza, continuemos teniendo shalom con Yahweh por medio de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. También por medio de él y basado en nuestra confianza, hemos obtenido acceso a esta misericordia, en la cual estamos así que no nos gloriemos de tener experiencia en gloria en Yahweh. Como ustedes saben, en la parte anterior, en la clase anterior, ¿verdad? En la parte 12, se habló de la confianza de Abraham, que es la que nos fue dejada como testimonio, que la confianza es la seguridad de lo que se cree que es real. Por esa razón vamos y la cumplimos, porque sabemos que es ahí la libertad que Yahweh otorga por medio de Yahshua. Siendo esta confianza es la que nos hace soportar las tribulaciones que llegan a nuestra vida. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 dice: pero no solo esto, sino también gloriemos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce carácter en todo su sentido, y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos abandona, porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. Y la confianza nos ayuda a aprender en el camino, porque nos va perfeccionando para que la esperanza no solo sea una emoción, más bien sea nuestra fuerza. Por eso Pablo lo estaba enseñando. Para aquellos que querían venir a servir al Elohim, tenían que estar listos para poder soportar todo lo que se encuentran en el camino, porque sabían perfectamente que no estarían solos en el Ruach HaKodesh, que los llevaría de camino a la perfección, para que ahí sean fortalecidos como estuvieron los siervos anteriores. Y el apóstol Pablo trata de alimentar esa confianza cuando enseña cómo nosotros, siendo impíos, llegó a nuestra vida alguien totalmente perfecto. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice: porque mientras estábamos desvalidos en el Mesías, a su debido tiempo murió por los impíos. Ahora bien, es un evento raro a alguien que ponga su vida, aún por alguien justo. Quizás por una persona verdaderamente buena, uno tendría el valor de morir, pero Yahweh demuestra su propio amor por nosotros, en que aún siendo pecadores, el Mesías murió por nosotros. Y esa perfección nos fue manifestada, que Yahshua, siendo sin pecado, decidió llevar en él la maldad de una nación. Aquí Pablo estaba mostrando el perfecto amor para que los que creyeran fueran capaces de llevar a padecer por amor a aquel que los envió, como pasó con Yahshua. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque el Mesías mismo murió por los pecados una vez y para siempre, una persona justa,
en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruach. Y este perfecto amor que nos lleva a la reconciliación debería redurgir nuestros corazones y entender lo que es amar en verdad al prójimo. Porque como dice la palabra, nosotros somos enemigos por nuestros amos al mundo. Santiago 4:4, adúlteros y adúlteras, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Pero ahora un justo dio la vida por amor a una nación, siendo eso lo que debemos valorar y agradecer en nuestra obediencia. Romanos capítulo 5 versículos 9 y al 11 dice: de modo que ya hemos sido considerados justificados por medio del sacrificio de sangrienta muerte, cuando más seremos liberados por medio de él de la ira del juicio de Yahweh. Porque siendo enemigos hemos sido reconciliados con Yahweh por medio de la muerte de su Hijo. Cuando seremos librados por su vida, ahora estamos reconciliados. Y no solo seremos liberados en el futuro, pero nos gloriamos en Yahweh ahora mismo, porque Él ha actuado en medio de nosotros, nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, quien ya hemos recibido reconciliación. Aquí Pablo trata de mostrar cómo la liberación de Yahshua es poderosa, porque proviene del Ruach, y cómo es el pecado ante los ojos de Yahweh. Romanos capítulo 5 versículos 12 al 14. Así como funciona por medio de un individuo, fue que el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte. Así que la muerte se extendió por toda la raza humana, por cuanto todos pecaron. El pecado realmente estaba presente en el mundo antes que la Torá fuera dada, pero el pecado no cuenta como tal donde no hay Torá. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que un pecado no fue igual a la violación de Adán. De un mandamiento directo, en esto Adán prefiguró lo que había de venir. Un segundito para beber un poquito de agua. Adán pecó ante Yahweh y fue directo, porque recordemos que Yahweh estaba con Adán, y de ahí los seres humanos tomaron el mismo ejemplo, andando en el camino de la rebelión. Si Yahweh lo hubiera dejado así sin Torá, no podrían conocer la reconciliación. Por eso la diferencia de Adán y de la humanidad es que Adán lo hizo delante de Yahweh, y los seres humanos pecaban como les fue enseñado. Por eso ahora la Torá es entregada para que ellos vean que lo que hacen es malo, y cuando se dan cuenta ahora, así el pecado está delante de Yahweh como lo estuvo el de Adán. Romanos 7:7 dice: entonces diremos que la Torá es pecaminosa. Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella ya no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que codicia si en la Torá dice no codicies. Ahora vemos que el valor más grande fue que solo por un justo Yahweh daba la oportunidad de la reconciliación de su pueblo por medio de la obediencia a la instrucción que se le estaba dando entregada. Romanos capítulo 5 versículo 15 al 16. Pero el don no es como la ofensa, porque si la ofensa es un don, murieron muchos. ¿Cuánto más, mucho más desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh? Esto es el don gratuito del favor inmerecido de un hombre, de Yahshua HaMashiach. No del don gratuito, no es como el que resultó el pecado de un hombre, porque de un pecador vino un juicio y se acercó a condenación. Pero el don gratuito vino después de muchas ofensas y trajo consigo absolución. Y si entendemos esto, podemos ver que Yahweh está entregando a cada uno de nosotros el contrato de Shalom, como lo hizo con Adán. Pero ahora nosotros sabemos las consecuencias si decidimos alejarnos de esta reconciliación. Por eso es la gratitud de esta liberación. Debe permanecer en la confianza. En Romanos capítulo 5 versículos 17 al 19 dice: porque si por las ofensas de un hombre
la muerte reinó por medio de ese hombre, ¿cuánto más, mucho más reinará la vida por medio de un hombre, Yahshua HaMashiach? Para aquellos que reciben el desbordante misericordia, esto es el don de ser considerado justificado. En otras palabras, tal como fue por medio de una ofensa que la gente fue llevada a condenación, así también por medio de un acto justo fue que toda la gente vino a ser considerada justificada. Pues al igual por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores. Por medio de la desobediencia de un hombre, muchos serán justificados. Ahora entendemos que la Torá representa para cada uno de nosotros, que no son leyes que esclavizan, más bien es el contrato que nos hace vivir una vida apartada del mundo, para que así seamos justificados por el mismo contrato que Yahshua afirmó con su sangre. De la misma manera la afirmaremos cuando uno decide dejar las cosas del mundo y ver lo que Yahweh estableció desde el inicio. Por eso Pablo defendía la Torá, porque es reconciliación entre la humanidad y Yahweh. En Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21 dice: y la Torá vino a existir para que el pecado prolifera, pero cuando el pecado proliferó, la misericordia prosperó mucho más. Esto sucedió para que al igual que el pecado reinó por medio de la muerte, así también la misericordia pueda reinar y llevar a la gente a ser considerados justificados, para que puedan tener vida eterna por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Así que ahora debemos ser hijos de Rúa, tomando la Torá para que así volvamos al inicio de la creación, dejando a un lado el carácter del pecado, que es el carácter de Adán, para que cada uno sea testigo del amor de Yahweh que se experimenta cuando cada uno de nosotros renuncia a la maldad por amor, siendo ahí donde conoceremos al Padre en Rúa y en verdad. Ezequiel capítulo 37, versículo 26 al 28 dice: yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos y aumentaré su número, y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Así que Pablo logró explicar al pueblo que la Torá es el contrato del perdón y Yahshua es el camino de cómo hacerlo, para que así seamos de la naturaleza original ante Yahweh, que es la naturaleza de Rúa. Shalom alejen, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa noche. Shalom a todos, y el micrófono lo abrimos con nuestro hermano Efraín. Amén. Bendiciones.